En esta hora quiero compartirles algunas cosas que que Dios me permitió a lo mejor compartir en otro momento, en otra circunstancia, y que incluso es uno de los temas clásicos que si usted ahí busca en internet, pues puede buscar varios ejemplos. Y el tema que quiero compartirles es el cuervo y la paloma, las dos naturalezas del creyente. Y para esto pues estamos basándonos en lo que es Génesis 8, del 6 al 12. Y esto porque a veces la palabra de Dios o Dios mismo, Jesús mismo hace referencia o hace a veces comparaciones de algunos animales, de algunas de sus características, y los compara con lo que puede llegar a ser el ser humano, que a lo mejor lo compara con un águila, lo compara o dice, pues mira tú la hormiga, o ve o incluso palabras de Dios que dice pues que Él nos da fuerzas como las del búfalo, y palabras de Jesús mismo como dice alguna vez dijo: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entonces esa es como que digamos la esencia de este mensaje o de esta reflexión que quiero compartirles el día de hoy. Y acompáñenme ahí en Génesis 8, versículos del 6 al 12. Dice: sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar su planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca, y esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él, y a la hora de la tarde, he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Contexto. En los capítulos anteriores es una historia muy conocida, el diluvio. Y Noé estuvo toda esta travesía, todo llamémosle este viaje, casi un año, desde que Dios le dijo que iba a llover, bueno, en sí, digamos ya el diluvio en sí. Pero la primera vez que Dios le dijo que iba a llover, Noé tenía 600 años. Y el tiempo en el que se tardó en construir el arca fue más o menos alrededor, digamos que él predicó, digamos, del arrepentimiento, que juicio venía, más o menos fueron 100 años. Pero el diluvio en sí, desde que inició hasta que él salió, más o menos fue un año. Y esto lo podemos encontrar en Génesis 7, del 11 al 12. En la Nueva Traducción Viviente se los voy a compartir. Dice: cuando Noé tenía 600 años, al día 17 del segundo mes, todas las aguas subterráneas entraron en erupción, y la lluvia cayó en grandes torrentes desde el cielo.
La lluvia continuó cayendo durante 40 días y 40 noches. Esta podemos decir que es la prueba de fe. Digamos, ya el hecho consumado de lo que Noé había ya hablado antes a toda la gente que estaba a su alrededor, de que iba a caer un diluvio. Y usted recuerda y usted sabe, pues que para ese tiempo pues no había llovido, no había caído ni una gota de agua. Entonces, pues también la gente no le creía, por no decir otra palabra, ¿no? Que estaba loco. Entonces, esta, digamos, era la prueba definitiva de lo que él había recibido o del mensaje y de la tarea, obviamente, que Dios le había encomendado a Noé. Entonces, la prueba de fe que llevó 100 años de preparación. Y el número 40, que en este caso se refiere a los 40 días y 40 noches, tiene algunos simbolismos o algunos ejemplos que encontramos también en la Biblia, en el cual se asemeja o se asocia con un periodo de prueba o con un periodo de purificación, que eso en sí fue el diluvio. Entonces, esta prueba y esta purificación se tiene que hacer porque se va a entrar en algo nuevo y en algo significativo. ¿Y cuáles son los ejemplos? Moisés, cuando estuvo en el Sinaí, ¿cuántos días estuvo ahí con Dios? 40 días. ¿Cuántos días tardaron los 2 espías en ir a la tierra de Canaán? 40 días. ¿Cuántos años estuvo Israel en el desierto? Para limpiar a una generación que pues de plano pues no creyó en la misión de los 12 anteriores. ¿Y cuántos días estuvo Jesús en el desierto? ¿Qué estuvo haciendo ahí? ¿Por qué el Espíritu Santo lo llevó? Para ser probado. Entonces, esto es lo que digamos que esto es en sí también una de las razones por las cuales vino el diluvio. Si usted puso atención, dice que todas las aguas subterráneas empezaron a hacer erupción. Entonces, en la versión 60 dice en los abismos. ¿Y qué quiere decir esto? Los abismos hay agua. Y no solamente es agua líquida, también hay agua congelada. Es una de los significados, digamos que cuando usted busca la palabra abismos, dice que también hay agua congelada debajo de esta tierra. Y también se refiere pues a los océanos, al abismo. O sea, cuando usted se pone ahí en el mar y es algo lejano, o sea, algo que pareciera que no tiene fin. A eso también se refiere cuando uno habla acerca del abismo. Y esto lo podemos encontrar en Job, capítulo 38, versículos 25 al 30, en la palabra de Dios para todos. O bueno, si quiere también bueno, ahí está, gracias. Dice: ¿quién cavó canales en el cielo para que cayera la fuerte lluvia? ¿Quién hizo el camino para los gritos del trueno? Esa lluvia cae sobre tierra no habitada, sobre un desierto sin seres humanos. Esa lluvia llena lugares desolados y hace brotar la hierba. ¿Tiene la lluvia un papá? ¿Quién engendra las gotas de rocío? ¿De qué vientre sale el hielo? ¿Quién da a luz la escarcha de los cielos? El agua se congela como una roca, se congela también la superficie del mar. Esto es un ejemplo de también es el diálogo que tiene Dios con Job, y es una de las, digamos, unos ejemplos o algo en el cual Dios le muestra pues también el origen de algunas cosas. En este caso, pues, ¿quién es el que motiva o el que hace pues que la lluvia caiga o el agua caiga? Entonces, Job nos da otra prueba de que Dios tiene el control también de la naturaleza. Ahora, Génesis 8, versículo 1, volvemos a la historia. Génesis 8, versículo 1 dice, si lo tiene ahí en su Biblia, dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra
y disminuyeron las aguas. Aquí no sé usted qué piensa, pero yo de las primeras veces que estaba estudiando Génesis, me causaba como entre risa y como algo ahí, como algo en qué pensar. Porque usted qué piensa, y se acordó Dios. O sea, no es de que Dios andaba ahí en el cielo y pues, estaba contemplando pues, toda su creación, ¿no? Y de repente, el Noé. No es esa expresión de que lo haya olvidado. Esta expresión que hace Dios de se acordó es una expresión que demuestra la fidelidad de Dios. También demuestra que en ese momento, pues, esa persona requiere un cuidado y una atención especial. Porque ¿a poco no se necesitaba cuidado para tener, digamos, para Noé, todo lo que él, pues pasó, ¿no? Y todo lo que iba a pasar después. Entonces, eso es lo que significa, digamos, la expresión y se acordó Dios. Y también tiene un significado en el que dice que se había cumplido ya el propósito divino en él. ¿Cuál era el propósito? Pues que cayera el diluvio. O sea, entonces en ese momento lo que ya había pasado, pues digamos que daba pie a lo que venía más adelante, a lo que venía algo significativo. En este caso, pues lo que era otra vez, pues llenar la tierra. En Génesis, los versículos 3 al 5 nos demuestra que fue un periodo de 110 días en los que pues había agua y no fue hasta que Dios envió un viento para que esas aguas disminuyeran. En la traducción Palabra de Dios para Todos dice que esta agua empezó a evaporarse. Después de 110 días de ver pura agua, Noé pues dice, pues vio todo igual, ¿no? Entonces ahí es cuando se acordó Dios y el momento en el que él venía algo nuevo para Noé, otra prueba para Noé, otra forma en la que Dios iba a probar la fe de Noé, el carácter de Noé. Entonces, fue lo que sucedió aquí en este caso. Y en el versículo 4, nos menciona que pasaron 5 meses. 5 meses en el que estaba ahí en el arca. Y después dice que el arca se detuvo en las montañas de Ararat. Prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. ¿Cuánto es eso en meses? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Si un mes tiene 30 días, 5 meses, exactamente. Entonces, eso es lo que se imagina, 5 meses. Porque a veces nada más leemos Génesis, pues ahí el diluvio ya. Pero ya estando ahí en los zapatos de Noé, a veces no somos pacientes. Y se necesitaba paciencia, y se necesitaba fe, y se necesitaba carácter para poder esperar en Dios y lo que iba a hacer después en la vida de Noé. Amén. Dice que cuando empezó Dios o con este soplo, antes de esto dice que el agua subió 15 codos arriba de la montaña más alta. ¿Cuántos son 15 codos? Aproximadamente 7 metros. La montaña más alta estaba sumergida en el monte, que en este caso es el monte Everest, pero si fuera desde su base, vemos que hay montañas más altas. Pero entonces, bueno, digamos que sobre la superficie el Everest es más alto. Entonces, el Everest, 7 metros más arriba. ¿Dónde está el monte Ararat? Está actualmente dentro de los montes de Armenia, que es un país que está pues en Asia, digamos entre
entre Europa y Asia. Y hay una montaña en la que se le conoce como la montaña del dedo, que es donde creen o donde se supone que ahí encontraron algunos vestigios acerca del diluvio. En este caso, más específicamente, pruebas a 5,679 metros, o sea, más de 5 kilómetros es lo que llegó el diluvio. Ahora, ¿y esto qué tiene que ver con la naturaleza del creyente? Pues todo, porque vemos que la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es verdadera y lo que dijo Dios a Noé se cumplió, ¿sí o no? Amén. Entonces, vemos que la naturaleza del creyente va a ser formada a través de las pruebas. No sé usted, hermano, hermana, si está pasando por alguna situación, pero humanamente obviamente es difícil. Humanamente a veces es complicado porque a veces viene el desánimo, viene la desesperación, viene la angustia y a veces pensamos que no hay salida. Pero Dios siempre está con nosotros. Y una prueba de esto fue con Noé. Más de un año. Noé con su familia. Entonces, Dios, a través también de las pruebas, va a estar con nosotros. Amén. Génesis 8, versículo 6. Dice, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé el arca que había hecho. ¿Para qué usamos una ventana? Para ver, para que entre la luz, para ver lo que hay afuera también, para que haya pues también ventilación. Y en este caso Noé lo que hizo fue mirar al exterior y esperar otra vez en Dios, esperar otros 40 días. O sea, ya no era suficiente con todo el tiempo que había pasado, sino que ahora tenía que esperar otro poco más. Versículo 7. Dice, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. ¿Cuáles son las características de un creyente comparándolo con un cuervo? El cuervo es inteligente, porque si no, Noé no lo hubiera mandado. Es temeroso, también es desconfiado e imita sonidos. Pero también esa ave o este cuervo o este creyente imita sonidos. ¿A dónde fue el cuervo? A explorar a su alrededor, a explorar el mundo que Dios ya había destruido. En otras palabras, a veces hay creyentes que van al mundo, pero que ya después no regresan. ¿Por qué? Porque a veces la muerte, a veces lo que está en ese momento, en ese lugar y en esas circunstancias, hay cosas inmundas en las cuales se encuentra satisfacción en un antiguo orden o en una antigua manera de vivir. Por eso hay creyentes que al principio que batallan mucho cuando empiezan en el evangelio, ¿sí o no? ¿O a todos fue fácil permanecer en el evangelio? No, hubo luchas, hubo circunstancias, hubo gente que lo criticó, hubo gente que incluso pues lo probó también. No sé, gente que a lo mejor batallaba con el alcohol, que jugaba fútbol. ¿Y qué es lo que hacen cuando terminan de jugar fútbol?
ganen o pierdan, pues se van a celebrar, ¿no? Pero ese creyente que a lo mejor está batallando, ese cuervo que a lo mejor es inteligente, pero que también tiene miedo, empezó a batallar. Encontró satisfacción en lo que había en el mundo. ¿Por qué? Porque el cuervo, ¿de qué se alimenta? Se alimenta de cadáveres, se alimenta de carroña, se alimenta de animales y de humanos. En otras palabras, se alimentó o fue saciada también su carne. Y por eso hay creyentes que batallan ¿con qué? Con su carne, y también batallan con el mundo. Entonces, a veces, incluso hay creyentes, o en la naturaleza del cuervo es, como se los mencioné hace rato, imitan sonidos y también imitan lo que hay en el mundo. Y a veces hay creyentes que a lo mejor hay cosas buenas afuera, pero que no pertenecen o que no son ideales para estar dentro de la iglesia. Hay filosofías, hay buenas ideas, hay cosas que a lo mejor intelectualmente son buenas, pero que cuando quieren o las quieren hacer encajar en la iglesia o las quieren encajar con lo que dice la Biblia, simplemente no se puede. Entonces, hay quienes imitan lo de afuera para imitar aquí adentro, y no es así. Entonces, por eso la naturaleza del cuervo es esa. La naturaleza es, aunque sea inteligente, aunque sea desconfiado, a veces la carne y el mundo les gana. Y eso es algo que nosotros a veces, pues también nosotros batallamos. Entonces, hay cuervos o hay creyentes que hayan satisfacción en el antiguo mundo. No soportan o les es difícil quedarse dentro del evangelio. Por eso regresan y vuelven al mundo. A pesar de que aquí conocieron, a pesar de que aquí se les discipuló, a pesar de que aquí encuentran palabra, a pesar de que aquí hay cierta preocupación por ellos, pero no se dejaron o no se dejan. Entonces, a veces hay creyentes que son absorbidos por el mundo. ¿Y eso de qué depende? ¿De qué dependemos para que no seamos absorbidos del mundo? Seguir confiando en Dios, obedecer la palabra de Dios, confiar en lo que Él nos dice, confiar en lo que nos dicen nuestros líderes, confiar en lo que dicen la gente que está dentro de la iglesia. Obviamente sabemos que los que estamos aquí no somos perfectos, pero lo que sí es perfecto es el mensaje de Dios, el mensaje del evangelio. Y eso es lo que nos va a permanecer dentro del cuerpo de Cristo, dentro del cuerpo de esta congregación. Porque entre más pegados estamos a Dios, difícilmente seremos absorbidos con lo que está allá afuera. ¿Sí o no? Digo, aunque no me crea a mí, ¿no? Pero pues así dice la Biblia, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios quiere hoy, digamos, recordarnos a través de esto. Que no busquemos satisfacción, que no busquemos cosas del mundo, porque el mundo ciertamente es atractivo, pero eso no nos va a salvar. Las cosas de este mundo son pasajeras, los placeres de este mundo son momentáneos, pero nuestra salvación es eterna. Nuestra redención es valiosa. Nuestra salvación es algo que debemos de cuidar. Amén. Entonces, este cuervo o este tipo de creyente, si no está bien cimentado, lamentablemente se va a perder. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Cuidar de un creyente que batalla con el mundo.
¿Cómo? Pues obviamente pidiéndole a Dios su revelación en la Escritura, su guía, obviamente el Espíritu Santo. Eso es lo que nos va a ayudar a que ese creyente que está batallando con las cosas que están afuera, en este caso afuera del arca, fuera del templo, fuera de las cosas de Dios, no sea absorbido. Ahora, versículo 7, no es cierto, perdón, versículo 8. Y envió también para sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Vemos aquí otro tipo de creyente que a lo mejor pues va a explorar el mundo, que va a luchar contra el mundo, pero que no encuentra ¿qué? No encuentra satisfacción, no encuentra un lugar seguro, no encuentra un lugar donde reposar y donde alimentarse. Y no hablo solamente de alimento físico, de un alimento espiritual. Entonces, este creyente, o este tipo de creyente va al mundo, lo ve, lo conoce tal vez, o sabe de qué se trata el mundo, y ya no regresa. No se queda en el mundo. ¿A dónde regresa? Al arca. Regresa donde Dios protege su vida. Una paloma también es un animal inteligente, pero también es un animal dócil. Es algo así, pues, como tranquilo, como algo que siempre está ahí receptivo. Tiene agudeza visual, o sea que lo que ve, pues no, o sea, digamos que no lo marea tan fácil. O sea, cualquier cosa que se esté moviendo está alerta. Tiene un sentido de orientación. ¿Y esto en el creyente qué es? El sentido de orientación es: ¿dónde estoy más seguro? ¿En el mundo, fuera del arca o dentro de las cosas de Dios? El sentido de orientación le dice que es más seguro estar pegado a Dios, porque eso es lo más inteligente y es lo más sabio que puede hacer este tipo de creyente. Es un ave limpia que no se alimenta de las cosas del mundo, no se alimenta de las cosas muertas, no se alimenta de las cosas que traen, pues sí, muerte. Cosas que no tienen valor, cosas que no tienen, que son vanas. Se alimenta de frutos y semillas. Vuela con mucha rapidez. En otras palabras, si ve el peligro, si ve que no es un lugar seguro, ¿a dónde regresa? Con Dios. Regresa a la iglesia, regresa al arca. ¿Por qué? Porque en el arca, después de un año, ¿usted ha leído que se murió algún animal? No. Donde está Dios, donde Dios nos protege, no hay muerte. Por eso su sentido de orientación es: bueno, pues si no encuentro dónde reposar, ¿qué es lo más sabio? ¿Qué es lo más inteligente? Regreso donde estoy seguro. Busca lugares de descanso. Hizo 3 vuelos, pero en ninguno de ellos reposó en la muerte. Versículo 10 dice: Noé esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. ¿Qué significa el olivo? Es algo que puede florecer rápidamente y es un símbolo,
obviamente lo hemos conocido como un símbolo de paz, pero también es un símbolo de fertilidad. Pero también es una evidencia y es una prueba de que Dios había purificado la tierra, que algo nuevo había nacido. En Dios todo es nuevo. Cuando estamos dentro de Dios, cuando estamos dentro de sus caminos, dentro de sus planes, todo es hecho nuevo. Somos nuevas criaturas. Amén. Y somos hijos de Dios. Entonces, eso es lo que nos ayuda a entender. Aparte, nosotros somos esa evidencia también, ¿sí o no? Somos esa evidencia de que somos vivos, que estamos en una vida nueva, y obviamente en el futuro, en una vida eterna. Amén. Entonces, no solamente el olivo es una evidencia de vida, sino que también nosotros somos esa evidencia de vida. Noé era una evidencia de vida. Los animales que estaban dentro del arca eran una evidencia de vida, porque nunca se murió ningún animal. Si no, la Biblia lo especificaría. Cómo Dios lo hizo, cómo Dios preservó a todos ellos, la verdad no lo sé. Y hoy no lo estoy discutiendo y no lo voy a explicar. Pero lo que sí quiero que podamos entender es que Dios cuida de lo que es valioso para Él. Amén. El versículo 12. Y esperó aún otros 7 días, envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. A diferencia del cuervo, la paloma no regresó, no porque ya haya encontrado satisfacción en el mundo, sino simplemente porque encontró un lugar nuevo, un lugar seco y un lugar habitable. Y eso es lo que también hace Dios en nuestra vida. Cuando Dios nos mueve, cuando Dios está con nosotros, nos lleva a lugares donde podemos florecer, donde podemos habitar y donde también podemos estar seguros. ¿Por qué? Porque su mano y su bendición también nos alcanza. Porque su mano y su cuidado también está con nosotros. Amén. Entonces, esto es lo increíble de Dios. Y esto pareciera como que, pues sí, una historia y que la encontramos en Génesis, ¿no? Pero realmente es un ejemplo del cuidado de Dios y es un ejemplo en el que Dios cumple sus promesas y también vemos la soberanía de Dios y el cuidado de Dios. No volvió la paloma porque había visto lo que Dios había provisto también para él en esa nueva creación y en ese nuevo lugar para él. Versículo 13. En la Nueva Traducción Viviente dice: la leemos en la 60. Dice: y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y sus mujeres y las mujeres de sus hijos con él. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente.
Dice, ahora Noé tenía 601 años de edad. El primer día del nuevo año, 10 meses y medio después del comienzo del diluvio. ¿Cuántos? 10 meses. O sea, a veces esperar las hamburguesas ahí de la cena se nos hace una espera larga. Imagínese 10 meses en el arca. Realmente yo sí quiero que podamos meditar en eso y pongámonos en los zapatos de Noé un ratito. 100 años de trabajo para hacer el arca, no le creían. De repente estar esos 10 meses de todo lo que fue el diluvio, esperar a que se secara también esas aguas. Dice, 10 meses y medio después del comienzo del diluvio, las aguas del diluvio se habían secado de la tierra casi por completo. Noé levantó la cubierta del arca y vio que la superficie de la tierra se estaba secando. Pasaron otros 2 meses y por fin la tierra quedó seca. ¿Qué le comenté o qué le dije que el diluvio es? Un tiempo de purificación y un tiempo de prueba. O sea, otros 2 meses para que se secara bien la tierra. Versículo 15. Entonces Dios dijo a Noé, todos ustedes, tú y tu esposa y tus hijos y sus esposas, salgan de la barca. Suelta a todos los animales, las aves, los animales y los animales pequeños que corren por el suelo, para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por toda la tierra. Entonces Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos salieron de la barca. Y todos los animales, grandes y pequeños, y las aves salieron de la barca, pareja por pareja. A veces Dios nos mete en pruebas y es donde prueba la naturaleza de nuestra fe. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por una prueba? Nada más, nadie. Yo creo que todos. ¿Cuántos de ustedes salieron de una prueba? ¿Les costó? ¿Se tardó? Algunos más, menos tiempo. Pero eso no es suficiente. Las cosas no se acaban ahí. Dios nos saca de una prueba, pero nos va a meter a otra. Porque tenemos que ser constantemente probados y purificados. La barca de Dios nos protege y nos prepara. La obra de Dios requiere fe, requiere disposición, requiere obediencia. Noé estuvo casi un año preparándose para entrar a algo nuevo y significativo. Yo les pregunto, ¿estamos también nosotros como familias, como iglesia, preparados para entrar a algo nuevo y significativo? No lo sé. En teoría, tal vez. Pero ya vemos que Noé se tardó un año. Nosotros quién sabe cuánto nos vamos a tardar. Pero lo que sí sé es que en ese año Dios estuvo con él. A pesar de que no fuera así. Y en el momento en el que Dios se acuerda de nosotros, viene algo nuevo y viene algo significativo para nosotros. Pero nuestra fe y nuestra naturaleza tiene que ser probada. Porque a lo mejor con la fe que hoy tenemos no nos va a alcanzar. Tal vez con el nivel
de Biblia que tenemos hoy no nos va a alcanzar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Prepararnos. ¿Por qué? Porque nuestra fe siempre va a ser probada. Y Dios nos puede decir, bien hecho, o Dios nos puede decir, todavía falta. Versículo 20. ¿Cómo sabemos que nuestra naturaleza y nuestra fe está bien cimentada y podemos ser aprobados? Versículo 20 dice, luego Noé construyó, ¿qué? Un altar al Señor y ahí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido, ¿qué? Aprobados para ese propósito. Versículo 21. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y le dijo a sí mismo, nunca más, y se dijo a sí mismo, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se inclinen al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Mientras usted y yo permanezcamos en Dios, Dios nos va a probar. Pero también podemos encontrar que nunca nos va a faltar nada. Nunca nos va a faltar nada. Amén. No, podemos tener nada más para frijoles, pero nunca nos van a faltar frijoles. Nada más podemos tener para poder hacer una salsa y ya. Pero es algo que viene de parte de Dios. Y eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. En la versión 60 dice, en el versículo 21, y percibió Jehová olor grato. Y eso es lo que Dios también quiere de nosotros. Que podamos ofrecer sacrificios y que sean de olor grato. Póngase de pie, hermano. No sé si usted esté batallando con algo. Yo creo que todos batallamos en mayor o menor medida. Pero lo que hoy podemos ver a través del diluvio, a través de Noé, a través de las naturalezas de estos dos animales, es que no hay lugar más seguro que estar con Dios, de que nunca nos va a faltar nada, de que el mundo puede ofrecer cosas bien padres, porque usted lo sabe, el mundo ofrece entretenimiento, el mundo ofrece música, películas, telenovelas, pero son pasajeros, solamente están para desviarnos y no decir otras cosas que son peores que encontramos en el mundo. Pero nuestra seguridad, nuestra provisión y nuestra fe está más segura dentro del arca, dentro de lo que Dios quiere para cuidarnos, porque Él siempre nos va a tener un lugar
seguro. ¿Cuántos creen que estamos en un lugar seguro? Que la iglesia es un lugar seguro, que la iglesia es un lugar en el que Dios provee respuestas, Dios provee sanidad y obviamente Dios provee salvación. Lo que no encontramos en el mundo lo podemos encontrar aquí. El gozo, el paz, la alegría. Y no hay mejor cosa que eso. Amén. Padre, gracias porque vemos a través de esto tu cuidado. Tal vez la Biblia no lo describe como tal, pero durante ese año a Noé ni a su familia le faltó nada. Y eso es lo que también hoy queremos descansar. Porque Dios estaba preparando a Noé para algo nuevo y para algo significativo. Pero también era necesario y es necesario probar su fe. Y la vemos en la naturaleza de un cuervo y lo vemos en la naturaleza de una paloma. Podemos buscar las cosas del mundo, pero eso no nos va a llenar, eso no nos va a satisfacer. Tenemos que encontrar todo en ti, porque tú eres la fuente de vida, tú eres la fuente de salvación, tú eres la fuente del perdón, tú eres la fuente de toda gracia, de toda misericordia, Padre. Y en ti estamos seguros. Y que si estamos pasando por una prueba, si estamos pasando por alguna dificultad, sabemos que tú estás con nosotros. ¿Por qué? Porque estás purificando nuestras vidas, estás probando nuestra fe. Y si es necesario doblar nuestras rodillas, si es necesario orar mucho más intensamente que antes, lo vamos a hacer, Señor. Si necesitamos meternos más a las Escrituras, lo vamos a hacer, porque allí vamos a encontrar la seguridad, porque en ella vamos a encontrar la paz, la vida eterna, Señor. Pero ayúdanos a entender, siempre vas a estar con nosotros. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por la vida de tu iglesia, Señor. Sé tú con ellos. Que tu Espíritu Santo los consuele, les guíe y les recuerde, Señor, tus promesas y tus palabras, Señor. Que tu Espíritu llegue a sus vidas y que todo lo que venga, que sea algo significativo, siempre va a ser para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús.